Si eligiéramos a las 32 mejores selecciones que no se clasificaron para el Mundial de Qatar 2022 y las pusiéramos a disputar un torneo de similares características, probablemente el certamen no sería tan atractivo como el que se va a celebrar en unos días, y por obvias razones. Sin embargo, hay combinados que tranquilamente podrían ser mundialistas, y hasta el caballo negro de la competencia si tan solo la suerte les acompañase. De Europa podríamos destacar a seleccionados más que interesantes, como Austria y Suecia, y de África a la siempre complicada Nigeria, que tiene a nada más ni nada menos a Argentina como un clásico rival en la competición. Pero la más destacada de todas, sin lugar a dudas, es Italia, vigente campeona de Europa. Su actual camada de futbolistas no le hace justicia a su rica y enorme historia. De hecho, son muy contados los jugadores con el verdadero nivel para hacer de esta selección una realmente competitiva. Donnarumma, Sandro Tonali, Marco Verratti y Federico Chiesa, para ser más específicos. Mancini, su director técnico, lo ha hecho relativamente bien, dotando al equipo de un juego netamente ofensivo. Y sí, netamente, porque cuando tienen frente a selecciones que, en el papel, son superiores, no le tiembla el pulso a la hora de apostar por un juego muchísimo más subterráneo y conservador. Tal vez esté varios puntos por debajo de grandes potencias del juego, como Argentina, Brasil, Francia, etc. Pero eso no quita que sea un equipo altamente competitivo. En el Mundial perfectamente podrían ser candidato, más no un favorito. Colombia, la selección de Néstor Lorenzo, ex asistente técnico de Pekerman, es otro de los tantos combinados que no desentonarían en el Mundial de Qatar 2022. Las eliminatorias para los cafeteros, sin embargo, fueron un tanto traumáticas, pues no lograron la tan ansiada clasificación al dichoso certamen. Y aún a día de hoy me sigo preguntando por qué. ¿Futbolistas aptos para competir dignamente? Tiene, y de sobra. De hecho, después de Argentina, Brasil y Uruguay, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos ante el equipo con los mejores jugadores de toda América y con una diferencia bastante considerable sobre los demás. Entonces, ¿qué falló exactamente? ¿El trabajo defensivo? Probablemente. En los últimos 2 años y en 25 partidos en total, concedió la escalofriante cifra de 38 goles. Sin embargo, no creo que haya sido un factor determinante en su eliminación, o al menos no el único. Es extraño porque, a pesar de contar con enormes futbolistas de corte ofensivo, como Luis Díaz, uno de los mejores extremos del mundo en la actualidad, o el mismísimo Rafael Santos Borré, que en Alemania cada que puede aporta su granito de arena, a este combinado le hizo falta el gol, y mucho. El declive de piezas que alguna vez fueron importantísimas, como James Rodríguez o Davinson Sánchez, también podría explicar la debacle de Colombia rumbo a Qatar. Por cierto, 3 directores técnicos en un mismo proceso mundialista. Eso solo podría significar una cosa: crónica de muerte anunciada. Eduardo el Toto Berizzo es otro de los tantos técnicos que tiene mucho trabajo por delante. Chile en los últimos años se ha vuelto, y con enorme diferencia, la selección más odiada de toda América. Algunos tendrán sus motivos para ello y otros los suyos. Sin embargo, y pese al evidente deterioro en el nivel de sus futbolistas más importantes, sigue siendo un equipo bastante decente, al menos para los estándares del fútbol sudamericano. Y sí, lo pregonado podría sonar irrisorio, ya que en las eliminatorias rumbo a Qatar llegó a rozar los últimos puestos, intercambiándolos con Bolivia y Venezuela en una considerable cantidad de fechas. En fin. Como mencioné anteriormente, la base de su generación dorada ya no es más reluciente. Arturo Vidal, desde que llegó al Flamengo y en los pocos partidos que pudo disputar, dio peligrosos síntomas propios de un exfutbolista, y no es una exageración. Es bastante triste porque hace no más de unos 2 años, el Rey seguía siendo uno de los mejores volantes mixtos del mundo, por no decir el mejor. Alexis Sánchez, sin haber mermado tanto su nivel, ya no es más uno de los mejores delanteros de Europa, aunque en el Marsella muy de vez en cuando deja una que otra pinturita. Y esto por solo mencionar a alguno de ellos, pero bueno, a nivel selección siguen conformando un grupo considerablemente sólido, con Aranguis, Pulgar, Medel y Brereton, muy superiores a lo que puedan ofrecer Perú, Australia o el mismísimo Ecuador.